Capítulo 24. Principios de la emoción y la cognición social. Las emociones son disposiciones con una importante base fisiológica y cognitiva que facilitan la puesta en marcha de reacciones apropiadas a los acontecimientos que tienen lugar y que son de importancia biológica para el individuo, permitiendo una respuesta que facilite su adaptación a las demandas de la situación, que generalmente resulta cambiante. Consisten en patrones neurovegetativos, endocrinos y conductuales, que son típicos de la especie y que en el caso de los seres humanos van acompañados de sentimientos. Podría señalarse, por lo tanto, que una emoción está compuesta por un conjunto de aspectos conscientes y subjetivos y de aspectos inconscientes o preconscientes. Resulta muy importante, asimismo, distinguir entre emoción y estado de ánimo. Desde la neurociencia cognitiva, el estado de ánimo se utiliza para hacer referencia a las situaciones en las cuales tiene lugar una determinada emoción de forma habitual o continua. La expresión de las emociones es una forma de comunicación útil para explicitar sensaciones y sentimientos y también para indicar a los otros cómo se tienen que comportar ante nuestro estado de ánimo. Reconocer el estado emocional de otras personas resulta crítico para las interacciones sociales. Las personas utilizan su propia respuesta emocional o las respuestas emocionales percibidas en otras personas para regular su conducta. Tal como sucede en otras funciones cerebrales, hay una asimetría lateral en el procesamiento neural de las emociones. Dado que el hemisferio derecho tiene un papel más importante tanto en el reconocimiento como en la expresión emocional. No obstante, el hemisferio izquierdo también participa en el control de la información emocional. A lo largo de este capítulo se estudiará qué son las emociones, qué teorías han intentado explicarlas y cómo se encuentran lateralizadas con relación al procesamiento cerebral. Su lectura sentará las bases para poder entender otros aspectos que se desarrollarán con mayor profundidad a lo largo de los capítulos 25 y 26. Cabe mencionar que las emociones se consideran estados con una función reguladora que fomentan la supervivencia del organismo. Constituyen un conjunto de respuestas fisiológicas, neurovegetativas y endocrinas, tendencias de conducta y sentimientos subjetivos en el caso del ser humano, que llevan al individuo a reaccionar ante una situación de importancia biológica o con un significado personal. ¿Cuáles son los componentes de la emoción? En el ser humano una emoción tiene dos aspectos claramente diferenciados: un aspecto de expresión física preconsciente, estado corporal, y un aspecto de sensación consciente, sentimiento. El estado corporal comprende diferentes componentes neurovegetativos, musculoesqueléticos y endocrinos que generan todos ellos un estado de activación general o arousal. Este estado prepara el organismo para una respuesta determinada y sirve a su vez como vía de comunicación de la emoción hacia los otros. La experiencia consciente de la emoción o sentimiento emocional tiene un papel muy importante en el procesamiento cognitivo que el individuo hace de la información, con relación tanto al razonamiento como a la memoria o la toma de decisiones. No obstante, algunos autores no lo distinguen de esta forma y se centran en las respuestas emocionales. En cuanto al desarrollo y emociones, el psicólogo Jack Panksepp en 1998 sugiere que el sistema nervioso cuenta con un sistema emocional en el que los circuitos subyacentes están genéticamente predeterminados para responder a estímulos que representan una presión evolutiva para la especie. Dichos circuitos organizan programas motores, componente conductual, y ponen en marcha cambios neurovegetativos, componente neurovegetativo, y hormonales, componente endocrino, para responder a las modificaciones acaecidas en un medio continuamente cambiante. Asimismo, este sistema emocional posibilita que los sistemas sensoriales estén más receptivos hacia los estímulos que son relevantes para la emoción evocada. La retroalimentación positiva de la actividad neural implica que el arousal emocional pueda prevalecer sobre las circunstancias que precipitan la puesta en marcha del sistema. Según este autor, los circuitos emocionales pueden permanecer bajo control cognitivo. Asimismo, también pueden influir de forma recíproca sobre la toma de decisiones y sobre los sistemas de valoración del individuo. Para Panksepp, el
sistema emocional es capaz de elaborar a la perfección diferentes sentimientos subjetivos. En el cerebro de los mamíferos, dicho sistema parece quedar constituido por un conjunto de subsistemas. Los primeros 4 subsistemas emocionales son búsqueda, miedo, ira y pánico. Aparecerían en edades tempranas del desarrollo cerebral de los mamíferos, mientras que otros 3 subsistemas, que son deseo, cuidado y juego, aparecerían en diferentes estadios posteriores del desarrollo. En los seres humanos, una emoción puede constituirse por un repertorio de respuesta con 3 componentes claramente diferenciados: componente conductual, componente endocrino y componente neurovegetativo, y por una experiencia consciente o sentimiento que desempeña un papel muy importante en el procesamiento cognitivo que el individuo hace de la situación que la evoca. La emoción como lenguaje. La expresión de las emociones es una forma de comunicación útil para explicar sensaciones y sentimientos, y también para indicar a los otros cómo se tienen que comportar ante nuestro estado de ánimo, como expresó Charles Darwin hace más de un siglo. El lenguaje de las emociones es en sí mismo y sin duda importante para el bienestar del género humano. Los movimientos en la expresión de las emociones. La regulación neural de los movimientos, cuando estos están producidos de manera voluntaria, conductas motoras voluntarias, es diferente de cuando son expresión directa de las emociones, conductas motoras emocionales. Suponga el lector que es actor y que tiene que preparar un papel en el que el protagonista tiene que llorar y expresar tristeza y desazón con su expresión facial y postural. Un actor profesional y avesado en el tema seguramente no tendrá dificultad para ponerse en la piel del personaje que, por medio del rostro y del cuerpo, ha de interpretar y expresar una determinada emoción. No obstante, se ha de tener presente que no resulta fácil generar una expresión realista de una determinada emoción cuando uno no se siente realmente de esa manera. Los autores que estudian interpretación utilizan algunos métodos para lograr que la expresión emocional en sus papeles sea lo más real posible. Konstantin Sergeyevich Stanislavski creó el denominado método de las acciones físicas, también conocido popularmente como sistema Stanislavski. Este sistema interpretativo consistía fundamentalmente en instar al actor durante su ejecución, experimentar en sus propias carnes las emociones que debía expresar en el papel que interpretaba. Por ejemplo, uno de los ejercicios que implementaba en su método consistía en reproducir mentalmente emociones experimentadas en el pasado, similares a las que debía expresar en el papel que había que interpretar de forma añadida en 1862. El anatomista francés Duchenne describió que en los seres humanos la sonrisa estaba producida por la contracción de 2 músculos de la cara, el orbicular y el cigomático mayor. En concreto, Duchenne vio que este último se podía controlar de manera voluntaria, mientras que el orbicular o músculo de Duchenne parecía que únicamente se contraía ante una emoción. Las emociones sirven como vía de comunicación entre individuos de la misma especie e incluso entre individuos de especies diferentes. La expresión facial y postural de las emociones constituye un repertorio de respuestas motoras innatas. Estas, sin embargo, se hallan influidas por la cultura y por la situación concreta en la que se desarrollan. Hay 2 evidencias experimentales que apoyan la teoría de James Lange. En primer lugar, se ha podido comprobar que diferentes emociones correlacionan con patrones específicos de actividad neurovegetativa, endocrina y motora. En segundo lugar, parece que pacientes con lesiones de la médula espinal y que por lo tanto no pueden recibir la señal de retroalimentación periférica experimentan reducciones en la intensidad de algunas de sus emociones. A pesar de eso, esta teoría no puede explicar el hecho de que muchas veces el sentimiento consciente emocional permanezca aunque haya desaparecido la respuesta fisiológica periférica. Según la teoría de James Lange, las emociones son respuestas cognitivas que interpretan cambios fisiológicos del organismo. La teoría de Cannon-Burt, por su parte, postula que el estado corporal o respuesta física y la sensación consciente de la emoción o sentimiento tienen lugar al mismo tiempo.
Autores como Damasio sugieren que las emociones son patrones de respuesta con una función reguladora que dependen de mecanismos cerebrales innatos, a pesar de que el aprendizaje y el contexto pueden variar su expresión y su significación, pudiéndose constituir como una ayuda para la razón. Lateralización de las emociones. Tal como sucede con otras funciones cerebrales, existe una asimetría lateral en el procesamiento neural de las emociones, dado que el hemisferio derecho tiene un papel más importante tanto en el reconocimiento como en la expresión emocional. No obstante, el hemisferio izquierdo también participa en el control de la información emocional. En el capítulo 18 se llevó a cabo una primera descripción de la lateralidad de las emociones. A continuación se analizará la lateralización en relación con tres aspectos: el reconocimiento, la expresión y la tipología de las emociones.